a nuestro Padre se puede poner sobre sus pies. Romanos capítulo 3, de su verso 25 hasta 31. Culminamos el capítulo 3 de Romanos. Amén. Y lo vamos a leer, mis amados hermanos, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de Padre, te damos gracias. Bendice tu palabra, Señor, que no por obra nuestra salvación, sino por la justicia que nos redimió, y esa justicia fue pagado por vida, y es la vida de tu Hijo amado Jesucristo. Es la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, nosotros gozamos de la plenitud de tu salvación, de tu justicia, porque, Señor, éramos injustos, ahora somos justificados por medio de poner nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza en la obra majestuosa que hizo nuestro Señor y Salvador en la cruz del Calvario. Ahora, Padre, al ver este mensaje, Señor, y ver lo maravilloso que es usted con nosotros, lo amoroso que es usted, Señor, porque siendo aún pecadores, usted murió por mí y por la humanidad y por aquellos que todavía no han creído, Señor. Oramos por ellos, que un día, Padre, tu gracia, tu misericordia los alcance y vengan y procedan a un arrepentimiento, Señor, para que también ellos puedan entrar en esa vida eterna que solo lo encontramos en usted, Señor Jesús. Te damos gracias, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Ahora sí, mis amados hermanos, le digo, nomás no quiero dar un intro a estos pasajes, pero lo primero que podemos ver aquí, hermano, Cristo es la respuesta. El título de nuestro mensaje: Cristo es la respuesta de las necesidades del hombre o del ser humano, no nada más del hombre, de la mujer, de todo ser humano. Es Cristo la respuesta de sus necesidades. Cuando empezamos a enumerar nuestra necesidad, el ser humano tiene necesidad de ser protegido. El ser humano tiene necesidad de que cuando viene todo lo que son huracanes, que este año, hermano, hay temblores por todas partes, hay huracanes, hay fuertes lluvias. No sé si usted ha dado cuenta, casi todas las tardes, por poquitos lugares, pero cuando cae la lluvia, hermano, se siente. Ya no me acuerdo si esta semana o la semana pasada, yo tengo circulado la entrada de mi casa y como viene la lluvia con todo el fuerte viento y lo tumbó todo. Y ya cuando uno dice el gran poder de Dios, se escucha ese aire cuando viene. Entonces nosotros como seres humanos, hermano,
Si lloviera unas 2 horas con esa fuerte lluvia, ningún ser humano se escapará. Ni porque tú puedes decir, no, pastor, yo sé nadar. ¿Usted cree que no te vas a cansar nadando? Entonces tenemos esa necesidad. Pero a veces no buscamos la respuesta en todas las cosas, que al final de cuentas no nos ayuda bien. Pero esa es necesidad física, hermano. Pero la necesidad más grande que el Señor ofrece es esta, hermano. La primera respuesta de lo que es el título de nuestro mensaje es la primera respuesta es la salvación del pecado. Es muy importante que yo te quiero explicar esto, hermano. ¿Por qué no puse yo ahí la salvación del infierno? No, hermano. Porque si no eras salvo de tu pecado, no eres salvo del infierno. Y muchas de las cosas, a veces en la mala interpretación del ser humano es que no, yo quiero que no voy a ir al infierno, entonces recibo a Cristo. Es el temor más de ir al infierno, pero el temor no arrepentirse de su pecado. ¿Sí me explica, hermano? Y mucha gente han creído en Cristo por el temor de no irse al infierno, pero nunca se arrepientan de su pecado, entonces siguen viviendo el mismo pecado, la misma vida. ¿Por qué? Pero van a decir, yo no voy al infierno. No, hermano, la primordial de la salvación, que la Biblia nos va a responder también eso, la primordial de la salvación es que yo soy salvo de mi pecado. Amén. Lo secundario, hermano, es que tengo vida. Al salvarme de mi pecado, tengo vida en Cristo. Ahora sí, al tener vida en Cristo, entonces no me voy a ir al infierno. ¿Sí están conmigo, hermano? Pero si tú tienes un temor de que no, yo voy a tratar la manera de buscar a Cristo para no irme al infierno. No, hermano, si mientras que usted y yo no reconocemos nuestro pecado, no reconocemos la necesidad que yo tengo de Jesucristo, ¿qué sucede? Nunca voy a ser perdonado de mi pecado, ni tener vida en Cristo, mucho menos salvarme del infierno. El ir al infierno es donde se paga lo que está aquí, hermano. El pecado. Todos nosotros nacimos de pecado, somos pecadores, necesitamos salvarnos del pecado y ese fruto de salvarme del pecado, tengo vida en Cristo porque es la única escape. De tener vida en Cristo es mi única escape de no irme al infierno. Pero si yo no tengo vida en Cristo porque yo no soy salvo de mi pecado, entonces no hay escapatoria de irme al infierno. La salvación es la mayor bendición que un ser humano puede recibir, hermano. De verdad, cuando el apóstol Pablo nos dice aquí que Dios pasó por alto los pecados antiguos, entonces damos cuenta de que la salvación es lo más importante que usted ha recibido. Amén. Si alguien que no está salvo, hermano, necesita ser salvo por Cristo. Porque sin la salvación usted no ha recibido la bendición. No, pastor, yo soy bendecido, tengo buen trabajo, yo soy bendecido, tengo buena familia, soy bendecido porque tengo buena casa. Hermano, esa no es la bendición que Dios. Jesús dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas esas son añadiduras que usted tiene. Un esposo, una esposa, una familia, casa, carro, etc. Esos son añadidos por Dios. Pero lo primordial aquí, hermano, es la respuesta, la necesidad debe de ser mi salvación. La palabra de Dios aclara que el propósito fundamental de la salvación es ¿qué, hermano? Glorificar. Hermano, si usted es salvo, si yo soy salvo, el único propósito de vivir aquí en este mundo es glorificar a Dios. Todo lo que hago tiene que ser el Dios glorificado. Pero si me glorifico a mí mismo, hermano, estoy haciendo mal las cosas. Mira cómo dice la palabra de Dios acerca de ser la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando Pablo de Jesucristo.
porque en Él fueron criados, que hermano, en Cristo fueron dadas todas las cosas, las que hay en el cielo y los que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos fueron criados por medio de Él y para Él. Hermano, cuando el Señor Jesús venía con los discípulos y el Señor está bien descansando, durmiendo, cuando vino la tempestad y los discípulos estaban atormentados, y cuando ellos fueron a despertarlo dijeron: Maestro, usted está tan tranquilo y nosotros estamos pereciendo. ¿Y sabe qué? Se levantó el Señor y lo hizo callar el mar, porque el mar lo obedece para honrar a Él, Dios Todopoderoso, hermano. Y el ser humano necesita entender que usted es salvo para la gloria de Dios. Yo soy salvo para glorificar a mi Dios, porque no hay forma, hermano. Yo no veo el sentido de la vida si yo no glorifico a Dios. Y como Él es el sustentador de todas las cosas, Dios es el sustentador de todas las cosas, solamente Él tiene el derecho de ser glorificado. Hermano, cuando usted empieza a glorificar su propia vida, usted está en desobediencia a Dios. Amén. No voy a repetir esto. Si usted se glorifica y usted lo cambia a usted, al Dios, usted está en desobediencia a Dios. Dios le dice en la antigüedad: yo no daré mi gloria a nadie. Y todo lo que Dios ha hecho es para su gloria, hermano. Mira cómo dice Isaías acerca de esto, hermano. Todo Dios: proclamad y haced, acercáis, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. ¿Qué dice, hermano? Y no hay más Dios que yo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no hay Dios que yo? El único Dios que justifica, que salva, porque es el único Dios justo, el único Dios que salva. Si tú buscas otros dioses, yo busco otros dioses, esos dioses no me salvan, hermano. El Dios que yo predico es el único Dios que me justificó. Y por la justicia de Él, yo soy justo delante de Dios. Y por esa justicia que Él pagó en la cruz del Calvario, allí entró mi salvación. Y esa salvación me sirve para glorificar a Dios. El que no es salvo, hermano, no puede, no tiene la capacidad de glorificar a Dios. No tiene, hermano, porque nosotros no es por nuestro propio medio podemos glorificar a Dios. No es que Dios, hermano, Jesús, por medio de su Espíritu, nos hace que nosotros glorificamos su nombre. Por eso es el único Dios, hermano, que es el Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí, dice el Señor. Así es. Ahora mira cómo nos llama. Mirad a quién, hermano. ¿A qué mira usted? O sea, mira usted de sí mismo y no, mirad a mí. ¿Y qué dice, hermano? Y sed salvo. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Repito otra vez, hermano, no hay más. Porque mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra. ¿Qué, hermano? ¿Palabra de qué? De justicia, y no seré revocada. La justicia, cuando Dios, eso te tengo que aclarar, cuando Dios dice que al que no cree en Cristo se va al infierno, y se va al infierno. Cuando Dios dice: el que reconoce su pecado y reconoce que el único camino, la única verdad, el que es Jesucristo, va a la vida eterna. Y nadie lo puede revocar. El Señor lo está diciendo. Salió de mi juramento, nadie lo revoca. ¿Por qué, hermano? Porque Él es justo, esa es la justicia. Y no será revocado. Que a mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla y jugará toda lengua. Y Pablo lo repito eso en el libro de Filipenses.
al Señor que le dio un nombre, sobre todo nombre, donde se dobla toda la rodilla, donde toda lengua confiese que Él es el Señor. Entonces, hermano, ¿usted glorifica a Dios? Para glorificar a Dios tengo que doblarme mis rodillas. Aquí yo no vengo a condenar ni a tachar a nadie. Solo usted sabe, hermano, cuánto usted doble sus rodillas delante de Dios. De verdad, hermano. Doblarse rodilla es humillarse para el ser humano. Cuando usted confiese de que es el único Dios que te ha ayudado, te ha soportado en los momentos de que usted no ve la salida de tus necesidades, el único Dios que usted ha confiado y te ha soportado, es porque usted ha confesado con su lengua que es tu Señor y Salvador. Y es glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Pablo nos dice que en la más mínimo que hagamos, sea que, hermano, para glorificar a Dios. Y que ahora preguntémonos, pastor, ¿cuál sería lo más mínimo que yo hago? La Biblia nos dice, hermano. Mira cómo dice Pablo a los Corintios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué debemos de hacer, hermano? Hacerlo para la gloria de Dios. Pero nosotros, hermano, voy a empezar conmigo. El pastor se queja de todos los hermanos. ¿Están conmigo, hermano? Amén. El hermano se queja porque creo que yo soy yo el que hago todo, pastor, y los demás no hagan nada. Eso, hermano, no es hacer algo para la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén, hermano? Amén. En vez de verte como privilegio cuando tú sirves en el cuerpo de Cristo, te quejas. Yo, al predicar su santa palabra, a mí es un privilegio porque hago para que la gloria de Dios sea recibida todo lo que yo hago, hermano. Entonces, si la Biblia me dice que tan solo si yo estoy comiendo o bebiendo o hacer otra cosa, tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Pero en el trabajo te tratan como cepillo para barrer, hermano. Eso sí, no nos quejamos, porque hay un pago. Sin darnos cuenta de que el mejor pago que el Señor nos da es el de arriba, hermano. Amén. Para mí, el ser pastor es el mejor pago que he tenido, hermano, y la iglesia lo sabe. Pero no estoy hablando yo de dinero, hermano, porque el mejor pago es que yo tengo inscrito mi nombre en el libro de la vida del Cordero allá en el cielo. Es mi mejor pago que tengo, hermano. ¿El suyo? En todo lo que hacemos debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso nos habla Mateo 6:33. Miren, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Pero pastor, yo soy salvo, pero yo busco mi propia justicia. Yo busco mi propia gloria. Soy el centro, el pastor y el liderazgo, cualquier hermano, él quiere ser el centro de atención. Ojalá que no hay uno de eso aquí, hermano, de que cuando hizo algo y el pastor no dice, hermano, gracias porque el hermano está haciendo eso, y se enoja nada más porque el pastor no agradeció aquí en el púlpito de lo que está haciendo y se molesta. Eso es buscar gloria. Amén. ¿Sí me explico? Amén. No, hermano, ¿sabe qué es lo que dice el Señor? Y esto me quedó a mí bien claro cuando Dios me llamó al pastorado. Todo lo que haces en secreto con tu Padre, ¿qué dice el Señor? Él lo recompensará en público. Yo no necesito que me reconocen, porque yo tengo el mejor reconocimiento guardado allá arriba, hermano.
Cuando el día que este cuerpo se separa el espíritu se separa de este cuerpo, el cuerpo se va a la tumba, si Dios permite, hermano, o que come los animales, yo no sé. Pero cuando regresa mi alma, mi espíritu allá en el trono de gracia, allá está mi corona de vida. Amén. Allá está mi corona de vida. La salvación es básica y primordialmente una manera de glorificar a Dios, porque es la única manera, por salvación es la única manera que los que estamos aquí podemos glorificar a Dios, hermano. Los que no son salvos, ellos no, hermano, y ese es el peor error del cristiano. Queremos nosotros que todo el mundo debe de glorificar a Dios, mientras que no son salvos, no esperan nada bueno de ellos. Lo vimos todo el capítulo de Romanos, nos habló, hermano, no hay nada bueno, nadie busca a Dios, todos buscan lo suyo, todos son ingratos, todos son rebeldes, desobedientes a los padres, impíos, hermano, todos así son, hermano, así éramos nosotros, pero por gracia de Dios aceptamos la salvación de Dios que es en Cristo Jesús, ahora glorificamos a Dios. Hermano, cuando usted venga a la iglesia, yo te recomiendo de decir, Señor, yo quiero ir a tu iglesia, a tu casa, a ver a mis hermanos, pero lo primordial que yo quiero, Señor, que usted pone en mi corazón es de ir a glorificarte. De lo que sucede a mi alrededor, Señor, ciégame la vista. Lo que yo quiero es que seas tú el glorificado. Y Dios lo hace, hermano. La muerte de Jesús en la cruz tuvo el objetivo principal, hermano. ¿Sabe qué? Es increíble. Si usted no lo ve de esta manera, el sacrificio de Jesús que fue a la cruz es para glorificar al único Dios verdadero. Miren cómo Él mismo dice, y esta es la vida eterna, y nosotros por morir, porque Jesús murió, tenemos vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Pero miren cómo dice Jesús antes de ir a la cruz: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Jesús es Dios, es eterno. Jesús vino a este mundo para glorificar a su Padre. Ahora sí, nosotros vamos abriéndonos la mente, el Espíritu Santo, de ver por qué Jesús dice: yo vine a servir y no a ser servido. Pero a nosotros los cristianos, los que estamos en la iglesia, nos encanta que nos sirven. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Me encantan que me halagan. Me encanta que me siento yo y que solo me falta que me mete la comida en la boca. Eso me encanta. Pero yo levantar una basura, eso sí no me lo digo, hermano. Por eso están los hermanos, por eso están los diáconos, por eso está la hermana, por eso está fulano. Pero a mí que me diga, que me haga algo, no, pastor. Si yo no hago limpieza en mi casa, mucho menos hago limpieza de otras personas aquí en la iglesia. No, hermano. Jesús lavó los pies de los apóstoles para que vean la gloria y el Padre sea glorificado. Amén, hermano. Amén. ¿Quieres ser seguidor de Jesús? Sé humilde, manso y humilde, dice el Señor. Sé manso y humilde. ¿Quieres ser el primero? Ya sé cuántas semanas que vimos. Sea vuestro ser. Y si quieres ser el grande, sea el siervo de todos. Por eso todos queremos ser pastor, hermano. Pero no todos queremos servir. No, ser pastor es servir, hermano. Se me olvidó decir esto, hermano. Usted es un servidor del Señor.
Yo no le anuncié hoy, pero le anuncié la semana pasada. El próximo domingo, pídele al Señor, el próximo sábado, perdón, pon en tu corazón de verte aquí a las 7 de la mañana, de hacer una limpieza de la iglesia, atrásito de la iglesia. Yo no te obligo, hermano, y nunca voy a obligar a nadie, pero pídele al Señor que esta semana te convence y nos ayuda. Y lo hacemos. No es para que el pastor americano dice, oh, los hispanos sí nos ayudan. No. Nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. Los hermanos que me han ayudado de hacer otras cosas con sus hermanos, yo siempre digo, lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Y saben por qué les digo, hermano? Porque salimos tan contentos después de hacer un trabajo. Nunca he escuchado saliendo quejándose, ay, ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué hacemos eso? Porque usted nos manda. No, hermano, porque es voluntad, porque lo hacemos para que si Jesús lo hizo, menos usted también. El corazón del mensaje evangélico es la doctrina de justificación solo por fe como respuesta a la gracia de Dios. Y damos cuenta en uno de los pasajes más significativos que enseña esa verdad, es el texto de Romanos capítulo 3 del 25 al 31. Y todo eso no lo voy a cubrir hoy, hermano, no se asusta. Oye, pastor, apenas dio la introducción entonces, porque nunca no hemos tocado este pasaje. No, la próxima semana lo vamos a tocar este pasaje. Por eso les digo al principio, vamos a dar una intro de lo que habla estos pasajes. Pero esas son las verdades, hermano. El centro del mensaje del evangelio o de la doctrina es la justificación por fe. Y damos cuenta, hermano, la justificación para la humanidad pecadora fue hecho posible por la gracia de Dios por medio de Jesucristo en la cruz, hermano. La justificación, si usted es justificado, no es por bueno. Usted es justificado de su pecado porque usted y yo somos pecadores. Solo fue posible por la gracia de Dios por medio, hermano, de la cruz, por medio de Jesucristo. Y sabe que el poder de la cruz tiene un gran poder, hermano, porque Jesús ya no está clavado ahí, Jesús está sentado, pero en la cruz es así, hermano, y así para que Dios nos atrae para encaminarnos en ese camino que es Jesucristo. La cruz afecta a quienes confían en Jesús, dándole vida eterna. Ese es el afecto que Jesús hizo en mí, hermano, afectó mi vida. Porque hubo un cambio en mi vida. Si no ha afectado tu vida el evangelio, analiza si en verdad estás en la vida eterna o estás fuera de la vida eterna. Si estás en Cristo Jesús o no estás en Cristo Jesús. Mi vida tiene que hacer un cambio, hermano. Si escucho la música que escuchaba cuando no era cristiano, si hablo como hablaba cuando no era cristiano, y sigo hablando lo mismo, haciendo lo que hacía cuando no era cristiano, juzgando como juzgo cuando no era cristiano, hagas un examen. ¿No te ha impactado el evangelio? ¿O es que nunca has entendido tu salvación? La persona que en realidad ha entregado su vida al Señor, el Señor va a cambiar nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar, nuestro corazón. El Señor va a transformar nuestra mente. Ya no condenamos, ya no juzgamos, sino oramos por aquellos que nos hacen tanto daño. Oramos por aquellos, Señor, que un día cambie su corazón, Señor, para que un día va a entrar en gloria cuando yo entre en gloria. Esa es, hermano, porque el evangelio hace un efecto en nuestra vida, afecta nuestra vida. Y esto es lo que dice la Biblia acerca de ese, hermano. Y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Quién? Este es el efecto que hizo en mi vida. ¿Quién nos libró de qué, hermano? De la ira venidera. Porque todos, hermanos, nos airamos, queremos cambiar a la persona. Yo quiero, hermano, si yo humanamente, yo quiero que ustedes se cambien. Pero yo no soy Dios, hermano, yo no tengo poder de cambiarlo. La única que cambia el ser humano es el Evangelio y la palabra redimida, la palabra predicada, la palabra enseñada, la palabra digerida. Es la única que cambia al ser humano. Pero yo puedo gastarme mi pulmón aquí mientras que usted no digiere la palabra, no pasa nada, hermano. Aunque yo predico, si yo no digiere la palabra de que bajo en mi corazón y transforma este corazón tan sucio que tengo, no va a pasar nada. No hay una vida transformada. Amén. Si usted va al doctor y te receta la medicina, y hoy en día pues ya casi ni vas tú a la farmacia, sino el mismo doctor lo manda la receta en la farmacia y usted va a ir a recoger tu medicina, ¿verdad que sí, hermano? Ok, usted llegó a la farmacia, recogió su medicina, llegó a su casa, ahí está lo que le dijeron, que cuánto tiempo lo tome la medicina. Ahora pregúntase, ¿va a trabajar esa medicina si usted no digiere esa medicina? Lo agarró y lo puso ahí y se quedó ahí. ¿Te va a ayudar esa medicina? No. Estando ahí. Usted tiene que digerir esa medicina para que nos cure el mal. ¿Amén? Amén. Muchos de nosotros, hermanos, leemos. Muchos de nosotros predicamos. Muchos de nosotros enseñamos. No me va a servir eso si yo no digiere la palabra. Amén. Y la palabra digerir es aplicarlo a mi vida, o en otros términos generales, vivirla lo que yo predico. Amén. Si yo no vivo lo que yo predico, hermano, a lo mejor ustedes se van al cielo y yo me voy al infierno. Está duro esto, pero sí, esa es la verdad. Mira cómo mostró ese amor del Señor. Mas Dios mostró su amor para con nosotros. En siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, usted murió? Aquí está el por qué. Pues mucho más, estando ya aquí, hermano, en su sangre, por él seremos, ¿qué, hermano? De la ira. Hermano, usted se acuerda que les dije, primero tengo que ser yo perdonado de mi pecado para no irme al infierno. Yo puedo pensar que yo estoy salvo del infierno, pero no tengo la salvación. Nunca me he arrepentido. Necesita arrepentimiento, hermano, y ser justificado. Dios mostró su amor justificando al pecador y salvando, ¿qué, hermano? Necesito ser justificado primeramente de mi pecado y después soy salvo del infierno. Hoy en día está al revés eso. A veces nosotros mismos tenemos la culpa de no explicar bien la salvación. Nosotros queremos que toda la gente no se vaya al infierno. Y a veces predicamos más o enseñamos más del infierno para asustar a la gente. No, hermano, pero no decimos que está en pecado, porque si le decimos sus verdades, ¿sabe por qué fue Juan el Bautista? Todos conocemos, ¿verdad? Porque confrontó el pecado de aquel hombre. ¿No es cierto? No, pero es que, pastor, si yo hablo del pecado de tal, es que me va a dar de mi amistad. Yo no quiero mi amistad. Hermano, junto con tu amistad, se va al infierno. Amén. Porque el pecado es enemistad con Dios. Así dice su palabra, no lo digo yo, hermano. Entonces, yo prefiero, como dice el Antiguo Testamento, yo quiero ser amigo de Dios y no enemigo de Dios.
Yo quiero servir a mi Dios, aunque a usted les caigo mal por decir que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Por qué, hermano? Porque al arrepentimiento soy justificado de mi pecado y soy libre del infierno. Ni me preocupa, de eso soy honesto, a mí no me preocupa del infierno. Porque el infierno no hizo Dios para mí. Porque he creído en Cristo Jesús. Amén. No me quita el sueño el infierno, porque yo no voy a ir ahí. Porque aquí vive mi Señor. La cruz afecta a Satanás, rompiendo su poder y dominio sobre la tierra. Esto lo conocemos muy bien, hermano, cuando Satanás entró junto a Job a la presencia de Dios. ¿Y qué preguntó Dios? ¿De dónde viene Satanás? Que dice, bien, vine a rodear la tierra. Pero cuando llegó el Señor, hermano, mira cómo dice Hebreos, el escritor de Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de Jesucristo, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué, hermano? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién, hermano? Sí. Entonces también el evangelio hace efecto en los propósitos de Satanás. Satanás quiere que todo el mundo se vaya al infierno. Y llegó la gran noticia de salvación. Yo cuando estaba en el mundo estoy caminando para irme al infierno, día tras día. Pero cuando llegó el evangelio a mi corazón, entendí la necesidad en el 2001 de que necesito un Salvador. Y ese Salvador rompió las cadenas de donde estaba yo encadenado y regresar en el camino correcto que es Cristo Jesús. Amén. Esa es, hermano. Al hacer esto, Dios nos libra de la potestad de las tinieblas. Y esta es tu oportunidad, hermano. Dice, fortaleceos con todo poder, conforme a que, hermano, la potestad de su gloria. Por eso nosotros la salvación es para eso, damos gloria a Dios, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, hermano, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo acepto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Eso es, hermano. Yo estaba caminando siguiendo las corrientes de las tinieblas, y llegó la liberación, me trajo el Señor y me trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso le sirvo a este reino, para honrar el nombre de nuestro Dios. Por eso glorificamos el nombre de nuestro Dios, porque ya no honramos a Satanás, hermano, honramos a Dios. A eso nos llamó Dios. La cruz también afectó a Jesús mismo. En obediencia a la voluntad del Padre, Él padeció, hermano, la agonía de tomar sobre sí el pecado del mundo. Afectó su vida. Dejó su gloria. En el libro de Pablo habla a los filipenses, que el hermano nos leyó ayer, hermano. Despojándose a sí mismo, dice, se hizo en forma de hombre, no quise ser igual a Dios, dejando todo, hermano, su gloria. Solo con un propósito de que nosotros obteniéramos salvación. Gloria a Dios por eso, hermano. Por eso también afectó y vino, hermano, en obediencia a la voluntad del Padre. Y él repitió, Juan, el Evangelio de Juan nos repite cada vez que leemos, hermano, siempre dice, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Él vino, hermano, y padeció. Y fue llevado al matadero como un cordero. Nunca abrió su boca, hermano. Pero los seguidores de Jesús, hermano, queremos todo.
Queremos todo, hermano. Si la banca nos ha controlado, pastor, la banca no sirve. Hasta nos fijamos en eso. Amén. Gloria a Dios porque nosotros tenemos eso. Ese no, Jesús, hermano, dice la Biblia que no hay donde recostó su sien. Hay iglesias que tienen venes. A veces, hermano, pasando la ven de la iglesia a la puerta, ni la gente viene a la iglesia. Jesús no tuvo quien lo recogiera, hermano. Él anduvo en burro. Y un burro prestado. ¿Amén? ¿No es cierto, hermano? El pollino. Él le dice a sus discípulos, vaya y llega con el dueño, dice el Señor que nos lo usamos hoy y te regresamos prestado. ¿Sabía usted que la tumba del Señor prestada? El dueño de todo estando prestando, hermano. Y nosotros los cristianos queremos de puro lujo, hermano. No, hermano. Jesús mismo dijo a sus discípulos, gózate que tu nombre está escrito en el libro del Cordero. Gózate que tu nombre está escrito allá en el cielo, hermano. Eso gózate. Y disfruta lo poquito que tienes, pero honrando al Señor, sea de comida o de bebida, dijo, ¿verdad? Pero hazlo para la gloria de Dios. Cuando nomás hay frijoles en tu mesa, agradécele a Dios, hermano. Cuando no hay Coca-Cola, es pura agua, hermano, agradece al Señor porque el agua es más saludable que todos los químicos que a veces digerimos. No, pero si no hay eso, no come yo, dicen los muchachos hoy en día. No, agradece. No tomo café, si no hay pan. Amén. Es por eso, hermano. Pagó con pena, mira, hermano, tu salvación pagó con pena de muerte y fue resucitado para estar, que hermano, en la presencia del Padre. Se despojó, se vino. Y para regresar, tiene que morir. Yo siempre repito eso, hermano. Todos queremos ir al cielo. No, pero no todos quieren morirse. No. Para entrar al cielo tienes que morir. Así decía. Ya casi culmino. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo da. No se turben vuestros corazones, ni tengan miedo. ¿Sabe por qué está diciendo Jesús? Porque ya le dijo de que hoy, en esta noche, yo seré entregado. Hasta aquí llego con ustedes. Después de que los discípulos se estaban peleando de quién va a ser el bueno, quién va a ser ahora, ya se va a morir el maestro, voy a ser yo y todo eso. Pero llega el 28, hermano, donde nos habla el Señor. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. A esto. Vosotros, sí, ¿qué dice el Señor? ¿Qué haremos, hermano? Nos vamos a regocijar. Pero a veces nosotros venimos con las caras tan largas, hermano. En vez de venir a glorificar el nombre de Dios, ¿no? En vez de venirnos gozosos, en vez de decir, wow, llegué el domingo, ya nos vamos a ir a la casa de Dios, ya vamos a alabar, ya voy a ver el rostro de mis hermanos. No, hermano, lo que queremos es ni ver los rostros, hermano. No, por favor, hermano. Por favor. Amén. En Romanos 3 del 25, Pablo dirige nuestro pensamiento especialmente a 4 sentidos en lo que la cruz de Cristo significa para Dios. Y lo vamos a ver la próxima semana. Revelar la justicia de Dios del verso 25. Y yo te animo, hermano, que esta semana piensa, lea estos pasajes, para que cuando yo vengo la otra semana
a predicarles, ya sabe usted de qué se va a tratar. Número 2, hermano, exaltar la gracia de Dios. Lo encontramos en el verso 27-28. Número 3, revela la universalidad de Dios, 29 y 30. Y confirma la ley de Dios en el verso 31. Hermano, la cruz del Señor glorificó a Dios. Qué interesante este, hermano. Ahora sí podemos abrir nuestra mente, porque el Señor Jesús dice: el que quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo? Tome, ¿qué, hermano? Su cruz y sígame. Pastor, esa cruz, como toda mala enseñanza, es más fácil que nos peguen. A mí años atrás también me pegó unas malas enseñanzas. Es decir, ser cristiano, hermano, es difícil. Pero cuando un día Dios abrió mis ojos de leer la palabra de Dios, y dice Jesús: mi yugo no es pesado, es ligero. Entonces, ¿quién es el que está mal? Yo repetí a la congregación que ser cristiano es duro, es difícil. No, hermano, el ser cristiano y la cruz de Cristo no está tan pesada si nosotros somos seguidores de Jesús, porque el que transforma es aquí y es el Señor. Y cuando todo lo que hacemos, nuestra carne se molesta, pero cuando nuestro espíritu lo hace para la gloria de Dios, nos gozamos en lo que hacemos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, antes de que nuestros hermanos les piden oración. Vamos a alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios con una alabanza. Y ojalá que salgamos aquí, hermano.